está Enrique de Palmeiro, que es fundador e impulsor con José María del Corral de Escolas Ocurrentes. Contanos, Enrique, ¿de qué se trata Escolas? ¿Cuál es el objetivo de Escolas? Buenas tardes nuevamente, Eduardo, Lucas y todos los oyentes y también videntes, porque esto se ve por YouTube, ¿no? Sí. Sí, bueno, Escolas, como vos dijiste, un programa, una propuesta educativa que nació del trabajo que hacía el entonces obispo Jorge Bergoglio, acá en Buenos Aires. Le encargó a José María juntar chicos de escuelas públicas, de escuelas privadas, católicas, de otras religiones, judías, islámicas, de diversas confesiones cristianas, para escucharlos. Mirá, interesante. Sí. Jóvenes y de distintos credos. Distintos credos, distintas condiciones sociales, y bueno, de eso se fue generando, de esa escucha se fueron generando distintas propuestas, proyectos de ley, Buenos Aires Ciudad Educativa, bueno, distintas propuestas. Esto estoy hablando del año 2001, 2002, en el contexto del Se Vayan Todos. Claro. Y a mí me encargó otra iniciativa llamada Escuelas Hermanas, que es unir escuelas de Buenos Aires con los lugares, diferentes lugares del país, que como él decía, ojo, que hablo de hermandad, no hablo de padrinazgo donde uno da y otro recibe, claro, sino que es hermandad. Nos damos mutuamente de lo nuestro, claro, porque muchas veces la escuela más pobre en lo económico es más rica en lo cultural. Y por ejemplo, me acuerdo de esa época, los chicos de una escuela de Salta que venían a visitar a una de Constitución, creo que vos estuviste en la de Constitución ahí Inmaculada, sí. Los chicos contaban cómo hacían el pan en Salta, los chicos acá no tienen ni idea. Y en el horno había una cruz, es otra realidad. Y en una escuela estatal, en el horno estaba marcado con una cruz, el horno de barro. Fue el director de la escuela de acá a visitar y dice, ¿por qué tiene la cruz acá? Y porque Dios da el pan. Entonces, esa sabiduría, bueno, de esas experiencias, cuando él lo hace en Papa y nosotros creíamos que se iba a jubilar y íbamos a poder seguir haciendo cositas por acá, dijo, bueno, el problema de la educación no es solamente en Argentina, es mundial, veamos de hacer una iniciativa a nivel mundial. Yo plata no tengo, pero úsenme. En ese momento Messi lo quería conocer a él, entonces dijo, bueno, aprovechemos que lo quiere conocer Messi. Se hizo un partido homenaje al Papa el 13 de agosto de 2013. Un 13, todo 13. Todo 13. Qué fuerte, él asume el 13 de marzo de 2013, también, ¿no? Por eso tenemos muy presente el 13. También el 13. Qué grande Messi ahí. Y Messi en ese momento, lo quería conocer y entonces se hace el partido homenaje. Y cuando lo ven al Papa ahí en la Sala Clementina en Roma, el Papa les da un olivo, sí, como símbolo del compromiso, claro, que se le pide a los famosos, no solamente jugadores de fútbol, claro. Y él dijo ese día, ustedes educan a millones con su ejemplo. Claro. Entonces, el olivo, que es símbolo de paz en las religiones abrámicas, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, los jugadores llevaron el olivo a muchos partidos de fútbol. En el momento inicial, millones y millones de personas vieron ese gesto con el olivo de paz que los capitanes que iban a competir plantaban juntos. Que ese olivo de la paz, para los que están en Buenos Aires o vienen de visita a la ciudad, si van enfrente de la Catedral de Buenos Aires, justo en Plaza de Mayo, ahí enfrente van a ver un olivo, una placa que hasta hace poco estaba rota, no sé hoy, pero se puede descifrar un poquito de que justamente el olivo que está mencionando Enrique, que después también hubo una iniciativa de paz entre Israel y Palestina, entre los titulares, los líderes políticos de ambos países, para justamente plantar un olivo de la paz. Esto que está diciendo Enrique, que fue con las regiones acá en Buenos Aires, después fue mundial, o sea, se lo llevó Messi, pero ese olivo de la paz que está en Buenos Aires, que fue primero iniciativa aquí, después se desplegó, como esto que estás contando de
los jóvenes, los colegios, una iniciativa que empezó en Buenos Aires, en la Argentina, y que después se hizo universal, ¿no? Yo me acuerdo que un poco el nacimiento de esta entrevista fueron los jóvenes, ¿no? Y que vos me dijiste, estoy muy preocupado por aquellos que ni siquiera tienen a Dios presente, o sea, que llegan a este mundo, sobre todo en los grandes centros urbanos, me decía Enrique, que no están en agenda, por así decirlo, o sea, que no se preguntan de la existencia de Dios y que ni siquiera se preguntan para qué venimos al mundo, como una especie de vacío existencial que se conecta con lo que acaba de predicar el cardenal Luis Dri, respecto de los jóvenes, respecto de los problemas de las adicciones, de dónde nacen las adicciones, que es a partir de la soledad y de la indiferencia. ¿Qué encontrás vos que recorres el mundo en esta tarea enorme de escuelas? Recién nos citabas Salta como un lugar donde en su momento llegaron a un pueblo con mucho suicidio, pero de las conversaciones y de lo que se sabe de escuela, que es algo mundial. ¿Qué estás encontrando en esta cultura del encuentro con los jóvenes y la educación? ¿Qué nos puedes sintetizar para aquellos que estamos en Buenos Aires y que no salimos tanto al mundo y por ahí desconocemos? Bueno, justamente la misión que fue construyendo escuelas en este camino, a partir de ese 13 de agosto y de las raíces profundas acá en el año 2000, es responder al llamado que hace el Papa Francisco a crear la cultura del encuentro, esa cultura donde las diferentes culturas no se anulan, sino que se enriquecen mutuamente, responder a ese llamado reuniendo a los jóvenes en una educación que genere sentido. Encontramos esa característica, esto que vos describías, también describía el cardenal Luis, de un vacío existencial, bueno, de esa falta de sentido. Entonces, reunir a los jóvenes en ese encuentro, ¿no? Pareciera que la cultura, algo que hoy no se habla mucho de la cultura, y pareciera que cultura suena, no sé, al Teatro Colón o las obras de arte, que sin duda es un aspecto de la cultura, pero es una parte. La cultura en realidad es algo que es como el aire que respiramos, que es el modo de hablar. Nosotros estamos hablando de una manera que nos entendemos y capaz que lo escucha otro de otro lado y no tanto. Es un modo de hablar, un modo de relacionarnos. Vos estás tomando mate, Lucas. Es un modo inclusive de cómo construimos las casas. Es un modo de cómo nos relacionamos con Dios, o en términos más amplios podemos decir con el misterio. O sea, la existencia es un misterio, ¿no? Uno podría decir, más allá de la mirada creyente que compartimos de fe, la pregunta, ¿por qué existimos? Porque la realidad es que si nos ponemos muy escépticos, ¿por qué el ser y no la nada? Hay existencia, y a partir de ahí la pregunta. Bueno, en el mundo actual esa pregunta está ahogada. Pues decís, ¿qué se percibe? El ahogo de las preguntas fundamentales por el sentido de la vida, por el misterio que implica existir. Entonces, el percibir esa realidad y escuchar a los jóvenes, todas las maneras que Escolas propone para trabajar con los jóvenes a través del arte, de la tecnología, del deporte, del juego, parten de la escucha, de escuchar qué les pasa. Lo que decías recién Luis contaba lo de Gobernador Galvez, de los suicidios, San Antonio de los Cobres. Fuimos a hacer estos encuentros, los llamamos de ciudadanía, partiendo, bueno, a ver qué problema plantean. Y los chicos no decían nada raro, porque en general en escuelas hay muchachos, chicas que los animan mucho a hablar y los pibes enseguida se largan. No había manera, y uno en un momento cuenta, no, lo que pasa es que acá se suicidaron 20 en los últimos 2 años en un pueblito de 2000. Wow. Pasa ahí el tren a las nubes, un puente, y los chicos se tiran del puente, que le pusimos el nombre, el puente de las soluciones. Al puente que, bueno, los pibes contaron eso. De las malas soluciones. Terrible. Que es el mismo tren que va en las nubes, acá, que todos los turistas
Sí, pasan. Sí. Pasan, es increíble. Y ahí bueno, empezaron una vez que lo pudieron decir, por eso es escuchar, crear, claro. Empezaron a ver qué podemos hacer, que no acá el problema que el fin de semana no hay nada para hacer, a diferencia del qué bueno el viernes no había, hicieron un cine, dijeron vamos a pintar el puente, fue todo un lío conseguir los seguros para que los pibes puedan pintar el puente, bueno, terminaron llevando el pincel con el que pintaron el puente al Papa, y ahora hay ahí una comunidad permanente que juegan también con el fútbol, las chicas también juegan, se encuentran acá en Argentina chicos de allí, del Impenetrable, de Mar del Plata, de los barrios más pobres, acá del barrio Mujica, ex Villa 31, vengo de ahí ahora, de Fiorito, de distintos lugares. Todo eso se fue creando a partir de la escucha. Se encuentran todos, es como la cultura del encuentro. Te quería, vos sabés que el otro día yo había escuchado por ahí y me pareció interesante que si vos ponés una imagen, no sé, del año 1800, 1900, principio del siglo, cualquier imagen la llevás al día de hoy y todo cambia. Pero si vos ponés un aula, es la misma. El formato del aula. No cambió. O sea, qué interesante eso, ¿no? Cómo que no cambia nada. Por eso es tan importante tener estas iniciativas para digamos, darle una cuota de meterle otra cosa, ¿no? Sí, escuelas, bueno, José sobre todo siempre habla del aula sin paredes, y claro. Es un poco lo que proponía también Jorge Bargulli acá con esto de juntar los chicos de distintas escuelas, o esa transformación, porque incluso también en lo que decimos cultura, y hablando de la fe, nos reúne la fe en esta mesa, hermoso. Ahora, la cultura, también hay una cultura eclesial, hay una cultura, los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, tienen ciertas maneras que son muy ricas, unos simbolismos hermosos, pero que también tienen un cierto ropaje que por ahí va quedando rígido, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cuando fue la jornada de la juventud en Panamá, que hubo un obispo auxiliar de acá que se quedaron en una isla, no sé si poner el bote, qué sé yo, y celebró misa alrededor de un fogón, sí, con una copa que tenía y con un pedazo de pan, qué sé yo. Y se armó bastante lío porque decíamos en la Eucaristía hay ciertas cánones que hay que respetar. Yo creo que está bien que haya, pero la verdad cuando yo vi la noticia a mí me pareció muy parecido a lo de Jesús con los apóstoles al final del Evangelio de Juan, que lo juntó y dice, muchachos, tienen pescado, tráiganlo, hizo el fuego. Entonces pareciera que las formas, hay lo que vos decías de los jóvenes urbanos, los jóvenes urbanos que por ahí ya no vienen de familias con raíces de fe, esta cultura eclesiástica les resulta totalmente ajena. Y yo creo que está bien la cultura eclesiástica, la tenemos que cuidar y es hermosa y todo, pero también tenemos que abrir a poder dialogar con esas realidades, porque si no es como quedamos sordos. Vos sabés que yo tengo un tema con eso, no sé, capaz que siempre lo hablo con Luca. Yo a veces no me chocan ver cómo están las iglesias, las parroquias, todo dorado. Veo mucho dorado en la iglesia y eso es un mensaje casi subliminal. Porque o sea, la era de la imagen, para completar esto, es como que lo primero que comunica, claro, es lo que ves. Claro. O sea, si vos ponés a un cura, por los ojos. vos ponés a un cura ahí hablando de la humildad, claro, y de Jesús, y de la simplicidad y todo, y vos atrás está lleno de cuestiones, que es arte, pero es el arte que ya, claro, barroco, digamos. Claro. Entonces, de alguna manera, habla mucho. Yo creo que el siglo que viene va a ser el siglo de las cosas, la teología de las cosas, o sea, que más eso que la palabra, lo que transmite, y no tanto la palabra, porque la palabra es una cosa más, nosotros acá hablamos, más efímero.
lo que transmites uno es lo que me parece más fuerte. Ahí se me viene a la mente la iglesia digital, ¿no? Esto de que en el marco del sínodo de la sinodalidad se abrió todo un capítulo, porque creadas las redes, los jóvenes empezaron a evangelizar, y no tan jóvenes, monjas, curas. De hecho, se vio en profundidad en la época del encierro por el coronavirus, la pandemia esta mundial. Entonces, la iglesia detecta en una convocatoria, primero chiquita, en porciones de 2.500, es chiquita para la iglesia. Hoy están hablando de más de 2.500 influencers que están más o menos sincronizados. ¿En qué sentido? Ya no es la jerarquía de la iglesia que va con una iniciativa, sino que esto nació, la era digital, lo que nos da la capacidad, y sobre todo los pibes que nacen en esta nueva cultura que es lo digital, que no tienen jefe, cada uno es una institución. Entonces evangeliza a su modo. En este encuentro, que es el segundo encuentro nacional de evangelizadores digitales, fue en la provincia de Córdoba. Hubo un momento que fue abierto, pude estar. Tuve un diálogo con Monseñor Lucio Ruiz, que es un poco el que va comandando el tema, muy dedicado a lo informático. Él me decía esto, ¿no? Me dice, esto es maravilloso porque vinieron a las puertas del Vaticano a golpear lo que ya se habían hecho, a decirnos, che, pero ya estamos evangelizando, nadie... No preguntamos ni nadie nos está preguntando, ya esto ya se largó. Como la dinámica de la iglesia, que en realidad son los seres humanos, que son los que construyen cultura, que ya le pusieron primera y ya están evangelizando. Ahora le están buscando la vuelta para sistematizarlo. Por ejemplo, Lucio Ruiz me hablaba en África, en Asia, cómo empieza eso a crecer masivamente. Y acá en Argentina una cosa muy linda, solo para agregar y ya preguntarte lo último, un chico a partir de memes. Entonces vos estás en el Instagram del pibe y es el evangelio todo en memes. Entonces tiene mucho humor, claro, pero es muy profundo a la vez. Y lo hace con una chica que está en República Dominicana y otro pibe que está en Perú. Y él es de acá del conurbano bonaerense de San Martín. Así que me parece que en los jóvenes, en esta escucha, como vos decís, de ponerle oído, esto que decía Luis también al principio, la cultura de la oreja, ¿no? Y después los pibes, como esto que dice Eduardo, ven esas contradicciones que tenemos los grandes y el mundo que hemos construido, que estamos dejando o que le estamos delegando. Entonces, su forma de reacción, algunos es el suicidio, otros es la adicción. Recuerdo una frase que decía un cordobés en ese momento, sabio este hombre, decía Angelilli, decía que los profetas de nuestros tiempos son los jóvenes, ¿no? Escuchemos a los jóvenes. Esto que hace Escolas es maravilloso porque nace, es un proceso. Vos iniciaste el reportaje diciendo, bueno, empezamos en Buenos Aires, mucho antes que Bergoglio sea papa, después hablaste 13 años después de Bergoglio papa y estamos ya 11 años de papado. Escolas se lo ha visto mucho. Y en ese paso por Córdoba, y ahí te quería hacer la pregunta, una persona me dice, ¿lo escuchaste a Lucas Rodríguez? Le digo, mirá, lo vi, la verdad que no soy un experto en él, no lo conozco mucho, pero sé porque vi que fue un evento de Escolas y me gustó mucho la conducción de un joven en ese momento, en el aula de Pablo VI, con Francisco presente. Un pibe argentino que hablaba 3 idiomas con una dinámica sensacional, interpelaba al público, volvía. Eso lo hizo toda Escolas, digo, para que los que están escuchando y viendo. Y Lucas Rodríguez es un pibe muy conocido en el mundo de las redes. Y esta persona me mostró todo un programa de Lucas Rodríguez, su es instagrero, hace streaming en su propio programa, hablando en su programa cómo había sido el encuentro con Francisco, qué había sido de Escola. O sea, fue maravilloso escuchar a estos jóvenes que vos decís que vinieron al mundo y quizás no tienen una cultura eclesial de su familia, pero llegaron a Dios, llegaron a un papa, llegaron a una sensibilidad. Vos los escuchás, aunque no tengan cultura eclesiástica, ir a misa, tienen un amor, un respeto importante. Y en Lucas Rodríguez creo que fue el último gran evento que hizo Escola, o por lo menos que yo me enteré, digo, y para que tengan referencia los que nos están viendo, de ese momento. ¿Vos cómo lo viviste? Que fue hace muy poquito, ¿no, Enrique? Sí, hermoso. Sí, Lucas, digo, una cosa que le hicimos la pregunta
por el sentido, ¿qué es el sentido para vos? Va a otros jóvenes para ir subiendo en redes. Y él dice, y el sentido es algo que se va encontrando, pero no es un saco que lo encuentro, me lo pongo y ya está. Lo encuentro y después lo vuelvo a perder y lo vuelvo a encontrar. He dicho de Luquitas, y tal cual. Después siguió evangelizando en esto, preguntándose por el misterio. Y el muchacho que decías vos de los 3 idiomas, se llama Manu Deza, y hoy estuvo con el Papa junto con la esposa, me hablaron hace un ratito, y se fue para Indonesia, donde estamos haciendo con el viaje del Papa una sede, y Indonesia es el país de mayor, vale la redundancia, mayoría islámica, es el país con mayor porcentaje de islámicos, pero el Papa es sumamente querido, escuchado, mirado con esperanza. Por un lado, porque ahí todo el tema del cambio climático apremia pues toda una zona insular, y sube el mar y los tapa, y ven la única voz que con seriedad y fuerza plantea. Y además también ven los límites del capitalismo, si bien es un país capitalista, pero a su vez con límites, con el cuidado de la casa común, de los hermanos. Entonces lo esperan al Papa con mucha esperanza, y Escolas está trabajando allá con los jóvenes y armando un poliedro con forma de corazón con Qué con lindo. los aportes de todos los... Enrique, no va a quedar otra, porque esto ya no tenemos que ir a un corte. Vos sabemos que tenés que ir y que vengas, porque este viaje del Papa a Indonesia y al resto de los países allí es para septiembre, así que podríamos ya comprometerte al aire que una vez por mes vengas. Dale. Un viernes ya te pongas en la agenda, venir a escucharlo al Padre Luis, que sé que te gusta, que te impacta, y después charlar nosotros en la tarea de Escola. ¿Qué te parece? Ya un columnista de Escolas acá en Rezá por mí. ¿Cómo lo ves? Encantado. Listo, ya tenemos compromiso, está grabado. Escribano. Ya es de la casa. Ya está. Ya lo adoptamos. Gracias, Enrique, muchas gracias por venir, por estar, y esta profundidad, este trabajo tan grande que están haciendo con los jóvenes y la cultura del encuentro y la educación. Gracias. Gracias por estar. Gracias a ustedes, Eduardo, Lucas y todos los que están participando. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos con más. Estamos con Pablo Moyano. Gracias, Pablo, por recibirnos acá en la sede Camionero, en la calle San José, en Constitución. Y te queríamos preguntar, hacemos un programa que se llama Rezá por mí, y qué significa para vos la fe, Dios, como quieras llamar, en tu vida. Y bueno, yo nací en Mar del Plata, vengo de una familia evangélica, donde mi abuela daba clases en el culto de una iglesia de Mar del Plata. Bueno, Hugo también es evangélico, y bueno, nos fue transmitiendo la fe, la religión a toda la familia. Yo cuando domingo que pueda asistir, voy a veces a la iglesia, que hace bien, ¿no? Cuando uno está afligido, amargado, deprimido, por todo lo que está pasando fundamentalmente a nuestro país, a los trabajadores y trabajadoras, bueno, qué mejor que refugiarse en la fe. Yo tuve una desgracia personal muy fuerte hace 14 años, donde gracias a la visita de un pastor uno pudo afrontar esa situación de depresión, ¿no? Y bueno, hoy cada vez el gobierno lleva medidas en contra de los laburantes, ese dolor que uno siente como dirigente gremial. Bueno, lo único que se anima a decir es a pedirle a Dios cuándo va a terminar este sufrimiento, ¿no? Toda esa bronca que uno siente como dirigente, o como argentino, o como peronista, bueno, se ve identificado en la fe, pidiéndole a Dios que de una vez por todas se termine este sufrimiento que está llevando adelante este modelo económico ante millones de argentinos que lo están pasando muy mal. Vos decías una familia, bueno, a partir de la abuela, ¿no? En el mundo católico es muy común que las familias transmiten la fe también a través de las mujeres, ¿no? Y la Virgen, la Madre de Jesús, para nosotros es como vital. Vos igual, aunque soy evangélico, todo el tiempo estás con católico y no, por supuesto. has ido con el Papa. No. Hoy el Papa representa precisamente la fe, ¿no?, de los millones de argentinos. He tenido la oportunidad, gracias a vos, de ir
a visitarlo al Papa, hemos estado tres visitas en una audiencia privada y bueno, lo que transmite, ¿no? Ese amor hacia los pobres, hacia los humildes, la verdad que te llega al corazón. Y bueno, vos has visitado, tener contacto con los muchachos nuestros delegados, las ramas, todo el laburo social que se hace a través de la entrega de alimentos, a través del deporte, y bueno, laburando con las parroquias, con las iglesias, con los merenderos, con los comedores, y eso refleja, ¿no?, el espíritu de solidaridad que tiene nuestra organización social. Sea de la religión que sea, es un ser humano que está necesitando y bueno, y este gremio en ese sentido es muy solidario. Y lo veo mucho, nosotros andamos permanentemente en las parroquias, ¿no? Sí. En las capillas, en las peregrinaciones, y siempre aparece... La campera verde, un gorro verde. En Pompeya, en el santuario, la vez pasada, sacando agua bendita con otro compañero que vino, que va a estar este viernes también en el programa del piso, Enrique Palmeiro, de Cola. Estamos charlando ahí, había ido a conocer al padre Luis Drí, este cardenal de 97 años, y aparece un chaleco, el hombre se sacaba la zapatilla, ponía el agua, quería el agua bendita y se bañó. No sé, en San Cayetano el otro día en la Cola, tocando la imagen, miro otro hombre camionero. Como las hormigas, ¿no? Por todos lados. Y recuerdo una reunión el año pasado que se hizo con el padre Pepe y el apoyo que le brindaste vos y la organización Camionero al trabajo de los curas villeros, la participación en la misa, cuando fue que Milei empezó a insultar, porque fueron insultos contra el Pampa, o sea, mucha cercanía ahí. Y yendo al histórico, estamos de cara al 7 de agosto, que es el día del patrono, del pan y del trabajo, y vale la pena recordar que la CGT, con Saúl Ubaldini a la cabeza, el 7 de noviembre de 1981, en plena dictadura genocida, la CGT con Ubaldini convoca de la cancha de Vélez al santuario en Liniers. ¿Qué recordás vos de ese momento? ¿Qué te transmitió la CGT, tu viejo? Bueno, yo en ese momento tenía 11 años, recién comenzaba a entender, ¿no?, lo que era esa dictadura militar genocida. Bueno, Hugo en su momento ya participaba, era secretario general del sindicato de camioneros de Mar del Plata y siempre acompañaba las movilizaciones. Y hoy, después de tantos años, poder ser uno de los protagonistas de esta convocatoria en un momento tan especial y tan duro que los argentinos, también es un motivo de orgullo, ¿no? Ser uno de los convocantes, participar con esta consigna tan histórica como es Paz, Pan y Trabajo. Y bueno, nos encontraremos en Plaza de Mayo, seguramente a la mañana en la misa y después en Plaza de Mayo. Y va a ser una jornada de protesta, más allá que es ir a pedirle a San Cayetano Paz, Pan y Trabajo con los argentinos, va a ser una jornada de protesta donde se van a llevar adelante todos los reclamos que se están llevando adelante, el tema de la recesión, los despidos, contra la reforma laboral, contra que los trabajadores vuelvan a pagar ganancias, que se entreguen los alimentos a los comedores y merenderos, que deje de beneficiar a los empresarios en contra de los laburantes. Bueno, va a ser una jornada de protesta en paz, pero tiene que ser multitudinaria, ¿no?, para darle continuidad a lo que se inició allá en diciembre cuando movilizamos a tribunales, después los 2 paros nacionales, después las movilizaciones universitarias, bueno, todo lo que pasó en 7 meses, parece que hubiera pasado, no sé, años, ¿no? Uno ve tan deprimida la gente, tan falta de esperanza, que parece que hubiera pasado años de este gobierno. Y ojalá que esa jornada del 7 de agosto haga reflexionar al presidente y a su gobierno para que empiece a darle respuesta a los más humildes y a los trabajadores que hoy lamentablemente se están quedando sin laburo. Pablo, quiero cerrar San Cayetano, que es por la patria, hoy 31 de julio, que dice: palabra de Dios, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todas las personas, por los soberanos y por las autoridades, para que podamos tener tranquilidad y una vida piadosa y digna. Esto va con meditación y oración de cada día. Para todos los que están viendo este programa, San Cayetano lo repartió el día
el día lunes en una misa que participó los dirigentes de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con varios sindicatos y parroquias de distintos lugares del conurbano sobre todo. Así que ponemos en manos de San Cayetano este programa y toda la lucha que da la CGT, que da Camioneros, para que los bendiga a ustedes y sigan trabajando por el bien común, por el pueblo argentino que tanto lo necesita. Gracias, Pablo. Y será y nos vemos el 7, si Dios quiere. Sí, estamos. Bueno, ahí estuvimos escuchando el tercer entrevistado, que es Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros y secretario general en el triunvirato de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, la central sindical más grande de la Argentina. Eduardo, ¿qué sensación tuviste? Vos sos el que filmó. ¿Con qué sensación te fuiste del encuentro con este dirigente sindical evangélico, ¿no? Con mucha fe. Sí, muy positiva, muy positivo, muy ameno. Y bueno, sí, tal cual, lo que dice Francisco es, yo creo que él tiene una gran emoción, una gran cercanía con él, y eso se nota, digamos. Cercanía que lo dijo con el tema del apoyo a los pobres y a los trabajadores. En él lo ve como, aunque sí, él es evangelista, sí. Cuenta que su abuela era como catequista del mundo evangélico. Eso es más testimonio, porque al no ser católico, es evangelista, es más testimonio. Da una muestra que Francisco no es solamente para los católicos. Claro. Sí. Ya Francisco es universal, como fue San Francisco. San Francisco, la oración que es universal. La rezaban todas las religiones. Esa oración. Instrumento de paz. Claro. Entonces. Vos sentís que Francisco el Papa, claro, con Pablo es testimonio de que. No, Francisco ya no es del catolicismo. Claro. Ya lo que contó Enrique sobre el tema de los musulmanes. Ya lo adoptan, lo quieren. Indonesia, el país más musulmán del mundo, con más fieles musulmanes, el Papa está yendo, el Papa católico. Lo quiere todo el mundo, menos. Y sí, no es profeta en su tierra, ¿no? Ya está en el Evangelio. Bueno, la verdad que la sensación del encuentro con Pablo, un reportaje de 8 minutos, que iniciamos con esa pregunta de qué es la fe en tu vida, ¿no? Y él ya se remonta a su abuelita, a Mar del Plata, sí. El culto, ¿no? Muy simple, una respuesta simple y profunda. Esa es la sensación, es simple pero profundo. Que es la fe del pueblo, ¿no? Que es la fe del pueblo que en general no sale en los medios. O sea, ¿cuándo escuchas que a un líder político, un líder sindical le estén preguntando por su fe? Es una pregunta que no se omite, como si no tuviera importancia. Y ya, de alguna manera, acá estuvo Piumato, van los secretarios generales. Carla de los trabajadores de prensa, el secretario general hasta hace menos de un año de la UTEP. Los secretarios generales se van inundando, empapando del mundo Rezá por mí. Y de Francisco, y de Luis Drí. Y eso es una buena señal. Es una señal que da esperanzas, ¿no? Entre tantas